It's true. I am Nacho, the luchador. Nacho. Nacho, un hombre de fe, anhela convertirse en un luchador profesional. Cansado de sentirse menospreciado, sueña con alcanzar la fama y el reconocimiento. Sin embargo, su camino estará lleno de obstáculos que pondrán a prueba su determinación. A lo largo de su travesía, conocerá a personas que lo marcarán y poco a poco aprenderá a valorar lo que tiene, encontrando en los niños del orfanato una razón más grande para luchar. Nacho, un niño criado en un monasterio, siempre soñó con convertirse en luchador y solía confeccionar disfraces con los materiales que encontraba. No obstante, al ser descubierto por los hermanos, fue castigado y asignado a trabajar en la cocina. Años después, ya adulto, Nacho continúa desempeñándose como ayudante de cocina. Su rutina cambia con la llegada de Encarnación, una nueva hermana del convento, cuya belleza lo deslumbra desde el primer instante. Durante el receso de los niños, intenta acercarse a ella, pero su conversación es abruptamente interrumpida cuando el hermano Pablo le encomienda visitar a un enfermo en el pueblo. A regañadientes, Nacho parte en motocicleta, pero sufre una caída antes de llegar a la casa del anciano, quien se encuentra en estado delicado. Creyéndolo muerto, improvisa un ritual fúnebre, pero huye aterrorizado al descubrir que el hombre sigue con vida. Más tarde, en una tienda, recibe un paquete de tortillas fritas para los niños del orfanato, pero es asaltado por un hombre escuálido que le arrebata la comida. De regreso, presencia la llegada de un célebre luchador en un lujoso automóvil, acompañado de una mujer deslumbrante y recibido con entusiasmo por la multitud. Fascinado, su admiración por la lucha libre se intensifica. Poco después, ve un cartel anunciando un concurso de lucha con un premio de 200 pesos. Aunque la suma es modesta, la oportunidad despierta en él una mezcla de emoción y determinación. Esa noche, de vuelta en el monasterio, Nacho deja discretamente un plato con pan tostado bajo la puerta de Encarnación. Ella, al notar el gesto, lo invita a entrar y juntos comparten el pan en una conversación amena. Intrigada por el apodo de Nacho, el güero, Encarnación le pregunta por su origen. Él le explica que proviene de su herencia. Su madre era una misionera luterana escandinava y su padre un diácono mexicano. Al hablar de sus intereses, ella menciona su amor por los perros, el color canelita y su fe en Dios. Para acercarse a ella, Nacho finge compartir esos mismos gustos. Cuando Encarnación le pregunta sobre su vida en el monasterio, Nacho admite que, aunque podría hacer algo distinto, disfruta estar allí por los niños. Sin embargo, se queja de que los hermanos lo obligan a cocinar con recursos insuficientes. También menciona haber visto a un famoso luchador siendo admirado y expresa su deseo de recibir ese reconocimiento. Encarnación le advierte que la lucha fomenta la violencia y que esos ídolos son falsos, aunque Nacho no deja de pensar en ello. Con suavidad, ella lo anima a ser fuerte y a dejar atrás esas ideas. A la mañana siguiente, Nacho derrama parte de la comida al servir al hermano Pablo. Este lo reprende severamente, llamándolo por su verdadero nombre, Ignacio, y le recrimina la mala calidad de sus platillos, asegurando que le han causado problemas estomacales desde la cuaresma. Estas palabras impactan a Nacho, quien comienza a cuestionar su lugar allí. Finalmente, convencido de que no pertenece al monasterio, decide marcharse en su motocicleta. Antes de partir, Chancho, uno de los niños, intenta detenerlo, asegurándole que su comida le gusta. Sin embargo, Nacho, firme en su decisión, declara que tomará el control de su destino. Nacho llega a un barrio solitario en busca del ladrón que lo había asaltado antes. Al no encontrarlo, utiliza tortillas fritas como señuelo y logra atraerlo. Sin embargo, el hombre lo golpea antes de que pueda reaccionar. A pesar del ataque, Nacho consigue zafarse y le propone formar un equipo de lucha. Aunque al principio se niega, el ladrón acepta al enterarse de que hay un premio de 200 pesos. Para prepararse, Nacho consigue ropa prestada de Chancho, un niño del orfanato, prometiéndole que nunca podría abandonarlos. Luego se reúne con su nuevo compañero para entrenar. Sus métodos son inusuales y extremos. El hombre le lanza un melón al pecho. Nacho se deja embestir por un toro y, en un intento de endurecer a su aliado, le arroja una colmena de abejas. Desde la distancia, Chancho los observa con curiosidad, intrigado por sus planes. Llega la noche del torneo para luchadores novatos y la emoción se apodera del recinto. Su primer oponente es un luchador famoso, recibido con ovaciones, mientras que Nacho y su compañero pasan desapercibidos. El presentador anuncia sus nombres de luchadores en el ring, Nacho y Esqueleto. La multitud apenas reacciona, pero eso no impide que ambos se preparen para el combate. Al inicio, Nacho confía en Esqueleto y le cede la responsabilidad, pero la diferencia de habilidades es evidente. En cuestión de segundos, su compañero es noqueado y humillado cuando el rival le arranca un mechón de cabello. Con el orgullo herido, Nacho entra al combate, aunque es dominado con facilidad. Sin embargo, tras un golpe accidental contra las cuerdas que se da el otro hombre, nuestro protagonista logra recuperar el ritmo y comienza a contraatacar con entusiasmo. En un momento cómico, salta sobre su oponente y le pregunta si siente su peso. Su exceso de confianza le juega en contra. Celebra la victoria antes de tiempo, lo que su contrincante aprovecha para derribarlo.
El árbitro sentencia su derrota y declara ganador al luchador experimentado. Mientras se curan las heridas en el baño, Steven expresa sus dudas sobre si todo el esfuerzo ha valido la pena y cuestiona a Nacho por permitir semejante humillación. Sin perder el entusiasmo, este le responde que debían ocultar su identidad y que, más allá de la derrota, aquella noche despertó algo en su interior. Con emoción le recuerda el instante en que la multitud coreó su nombre, describiéndolo como una sensación única, como si por primera vez en su vida estuviera en el centro de algo grandioso. Esqueleto, con su característico humor, le responde con ironía, recordándole que además de la ovación también dejó que lo cachetearan bien sabroso. Mientras conversan, el organizador del evento entra sin previo aviso y les arroja un sobre con dinero. Sorprendidos, se miran y preguntan por qué se les paga si perdieron la pelea. El hombre les explica que en esos torneos el dinero se reparte sin importar el resultado y que el público disfrutó su espectáculo. Antes de marcharse les ofrece seguir participando, asegurándoles más combates en el futuro. Nacho decide invertir su ganancia en mejorar la alimentación de los niños del orfanato, adquiriendo ingredientes frescos y de mejor calidad. Prepara platos nutritivos y coloridos, lo que genera gran entusiasmo entre los pequeños. Sin embargo, lo que más sorprende a todos es su inesperado gesto al servirle el mejor plato a Encarnación, dejando a más de uno atónito. Motivado por su reciente éxito, Nacho convenció a Steven de confeccionar un traje especial para su próxima pelea. Juntos buscaron los materiales adecuados y lograron recrear con precisión los bocetos que Nacho había dibujado durante años. Al sostener el traje en sus manos, comprendió que no era solo un disfraz, sino la representación de su más grande sueño. Más tarde, en una conversación privada, Nacho expresó su preocupación por el hecho de que Steven nunca se había bautizado. Sorprendido, este defendió su postura, argumentando que creía en la ciencia y no veía la necesidad de hacerlo. Sin embargo, Nacho, decidido a solucionar el asunto, lo bautizó improvisadamente arrojándole un balde de agua. Mientras tanto, en el orfanato, los niños disfrutaban de la pelea en televisión, sin imaginar que Nacho estaba en el ring. Solo Chancho conocía la verdad, observando con atención lo que estaba por suceder. Nacho y Steven se enfrentaron a rivales pequeños y salvajes que los superaron con facilidad desde el inicio del combate. La velocidad y ferocidad de sus oponentes los tomaron por sorpresa, dejando a Nacho sin capacidad de reaccionar y a Steven atrapado en una lluvia de golpes. A pesar de la desigualdad, el público disfrutaba del espectáculo entre risas y gritos de emoción. Nacho intentó cambiar el rumbo pidiendo relevo, pero ni siquiera juntos lograron igualar la destreza de sus adversarios. En un momento de impulso, Steven consiguió sacar a uno del ring, pero la multitud, entusiasmada, lo devolvió de inmediato cayendo sobre él y dejándolo aturdido. Mientras tanto, Nacho fue expulsado del cuadrilátero y terminó luchando entre los espectadores, quienes, lejos de apartarse, se sumaron al caos. A pesar de la derrota, recibieron una generosa recompensa, lo que les permitió disfrutar de mejor comida y algunos pequeños lujos. Nacho, emocionado por la ganancia, decidió comprarse unas botas nuevas. Al regresar al monasterio, encontró a los niños imitando las peleas que habían visto en televisión. Al principio, sintió orgullo de que lo tomaran como referencia, pero su percepción cambió cuando la hermana Encarnación intervino. Molesta por la conducta de los pequeños, para evitar problemas, los separó y les recordó que a Dios no le agradaban esas actitudes. Más tarde, Nacho conversó con Steven sobre la dificultad de encontrar el amor y su frustración por las reglas del monasterio, que le impedían demostrar su verdadera fortaleza ante la mujer que le gustaba. Para ayudarlo, Steven ideó un plan en el que unos amigos fingirían atacarlo, permitiéndole lucirse en combate y así impresionarla. Sin embargo, el plan salió terriblemente mal. Nacho, convencido de que unos desconocidos eran los cómplices de Steven, los enfrentó con excesiva confianza, rasgando el abrigo de uno y provocándolos con posturas exageradas. La confusión no tardó en aclararse cuando los verdaderos actores del engaño llegaron, pero ya era demasiado tarde. Los hombres, furiosos, le propinaron una golpiza monumental ante la horrorizada mirada de la hermana Encarnación. A la mañana siguiente, Nacho despertó adolorido y avergonzado. Más allá de los golpes, le pesaba la humillación de haber fracasado en lo que debía haber sido una demostración de su habilidad como luchador. Steven, intentando animarlo, le habló sobre un chamán que aseguraba conocer la ubicación de unos huevos de águila con propiedades místicas. Según decía, quien los consumiera adquiriría una fuerza extraordinaria, suficiente para convertirlo en un verdadero competidor. Intrigado por la posibilidad de volverse más fuerte, Nacho emprendió el viaje junto a Steven hasta encontrar al chamán. Este los condujo a una zona remota, donde les advirtió que obtener los huevos no sería sencillo. Nacho debía escalar por un risco hasta el nido y consumir el contenido de un huevo. Sin dudarlo, escaló hasta la cima y halló el nido de águila, rompió un huevo y bebió de él.
aunque el sabor era tan desagradable que estuvo a punto de vomitar. Aún así, una extraña energía recorrió su cuerpo, llenándolo de confianza. Convencido de que finalmente se había fortalecido, se lanzó al agua con renovado entusiasmo. Durante los combates nocturnos, Nacho descubrió que había sido engañado. No se le había otorgado ninguna fuerza especial. Su equipo fue derrotado con facilidad, aunque al menos recibieron su pago. Tras la pelea, mientras conversaban, Nacho propuso una nueva estrategia para alcanzar la cima: unirse al equipo de Ramsés, el luchador más prestigioso del lugar. Steven dudó de la viabilidad del plan, ya que ese grupo solo se relacionaba con la élite y sus vínculos eran puramente políticos. Sin embargo, Nacho, seguro de sí mismo, afirmó que tenía la experiencia y un plan perfecto para infiltrarse en su círculo. Identificó al señor Ramón, un influyente representante de Ramsés y dueño de las arenas de lucha más importantes, como la clave para entrar en la élite. Para acercarse a ellos, llevó a los niños del orfanato a recorrer el pueblo. Durante el paseo vieron a Ramsés salir del gimnasio, lo que entusiasmó a los pequeños. Uno de ellos le pidió un autógrafo y Nacho aprovechó la oportunidad para acercarse al luchador. Confiado, utilizó la petición de los niños como pretexto para entablar conversación, pero Ramsés lo ignoró por completo. Ofendido por el desprecio, Nacho insistió con mayor determinación, solicitando el favor como algo personal. Ramsés reaccionó de inmediato y, sin pensarlo dos veces, lo tomó con fuerza y lo lanzó por los aires. Nacho aterrizó violentamente sobre una carretilla de frutas, destruyéndola ante la mirada atónita de los niños y los transeúntes. Más tarde, Nacho y Steven descubrieron que la élite organizaría una fiesta exclusiva, lo que les dio una nueva idea: infiltrarse en el evento para acercarse a los luchadores más importantes. Esa noche, en el monasterio, ambos se prepararon con sus mejores trajes, tratando de lucir elegantes. Sin embargo, fueron interrumpidos por la hermana Encarnación, quien pedía permiso para entrar. Temeroso de que descubriera la presencia de Steven, Nacho negó la entrada con la excusa de que su visita podría prestarse a malentendidos. Encarnación, sin inmutarse, le informó que en la cocina ya no quedaba comida para los niños y le pidió que resolviera el problema. Para evitar más retrasos, Nacho prometió encargarse en la mañana y cerró la puerta apresuradamente. Con todo listo, se dirigieron a la fiesta. No obstante, su plan fracasó de inmediato. Apenas llegaron a la entrada, los guardias los detuvieron y les dejaron claro que no estaban invitados ni tenían permitido el acceso. Ante la negativa, decidieron encontrar otra forma de entrar. Steven logró escalar el muro sin dificultad, pero Nacho no tuvo la misma suerte. Viéndose en aprietos, ideó un plan alternativo: infiltrarse entre un grupo de mariachis. Con sigilo imitó su actitud y logró ingresar sin ser descubierto. Una vez dentro, Steven no perdió tiempo y se acercó a los hombres más influyentes del evento. Presentándose como el luchador Esqueleto, expresó su deseo, junto con el de su compañero, de convertirse en profesionales. Sin embargo, Ramón y Ramsés respondieron con burlas, asegurando que solo serían tomados en serio si lograban vencer a Ramsés en un combate de gran magnitud ante más de 5,000 espectadores. Al escuchar el desafío, la confianza de Esqueleto se desmoronó de inmediato. Mientras esto ocurría, una joven no apartaba la vista de él, lanzándole miradas insinuantes que lo hicieron sonreír con nerviosismo. Mientras tanto, los mariachis comenzaron a tocar, lo que representó un problema para Nacho, quien no sabía cantar ni tocar ningún instrumento. Intentó pasar desapercibido, pero los invitados pidieron otra canción y esta vez era su turno de cantar. Atrapado en la situación, improvisó una melodía, pero su falta de talento quedó en evidencia de inmediato. Los presentes reaccionaron con desconcierto y con desdén, Ramsés tomó su copa y la vació sobre Nacho, humillándolo frente a todos. En el segundo piso, Esqueleto recorría el lugar cuando la joven que lo observaba decidió seguirlo. Se trataba nada menos que de la hija de Ramón, quien, fascinada por el luchador, utilizó un túnel secreto para alcanzarlo. Con una actitud seductora, insinuó que los luchadores no solo eran imponentes en el ring, sino también en otros aspectos más íntimos. El comentario aterrorizó a Steven, quien reaccionó con pánico y salió corriendo en busca de una salida. Sin embargo, la mujer no desistió y volvió a internarse en el túnel para alcanzarlo. En medio del ambiente festivo, los gritos del hombre irrumpieron en la sala. Forcejeaba con la hija de Ramón, quien intentaba arrastrarlo hacia el túnel. Sin dudarlo, Nacho corrió en su ayuda y logró liberarlo. Cuando intentaban regresar a casa en su motocicleta, descubrieron que las ruedas habían sido pinchadas y que dos hombres los esperaban con actitud hostil, armados con objetos cortopunzantes. Sin forma de defenderse, la situación parecía desesperada hasta que Steven, en un acto inesperado, lanzó un elote al rostro de uno de los atacantes, dejándolo fuera de combate. Forzados a regresar a pie, arrastrando la motocicleta averiada, Nacho explotó en frustración. Renegó de su vida y de su admiración por Ramsés, a quien ahora veía como un hombre arrogante.
Steven trató de calmarlo, sugiriéndole que se enfocara en su próximo combate, pero sus palabras solo hicieron que Nacho reflexionara en silencio. Finalmente confesó que ya no quería seguir luchando. Se dio cuenta de que su obsesión lo había alejado de lo más importante, el orfanato y los niños, decidido a enmendar sus errores. En ese momento, Steven, visiblemente frustrado, reveló su desprecio por los niños y los culpó de su falta de éxito. Sus palabras encendieron la ira de Nacho, desatando una violenta discusión. La tensión aumentó cuando Steven lo responsabilizó por sus fracasos debido a su peso. A pesar de la rabia, Nacho decidió no continuar la pelea. Sin más, se apartó y se marchó, dejando atrás la disputa. Nacho es sorprendido por Encarnación en la cocina mientras intenta ocultar dónde pasó la noche anterior. Aunque al principio miente, asegurando que estuvo en actividades religiosas, la mujer no se deja engañar. Con su mirada inquisitiva, lo obliga a confesar la verdad. Asistió a un evento de lucha. Ella lo reprende, advirtiéndole que la lucha, cuando se practica por vanidad, dinero o fama, se convierte en un pecado. No obstante, aclara que no es mala si persigue un propósito noble. Intrigado, Nacho se pregunta si su pasión por la lucha puede servir para algo más que la gloria personal. Esa reflexión lo lleva a la iglesia, donde, arrodillado en oración, cuestiona a Dios sobre su deseo de pelear. En ese instante, un accidente provoca que su vestimenta se incendie, dejando al descubierto su atuendo de luchador. Los niños del orfanato quedan impresionados, pues descubren su doble identidad. Sin más opción, Nacho admite la verdad y revela que competirá contra 7 luchadores, quizá los mejores del mundo, para ganar 10,000 y comprar un autobús para los niños. Aunque al principio es recibido con incredulidad, su determinación conmueve incluso a Encarnación, quien empieza a comprender su causa. Con la convicción de que su lucha es justa, se prepara para el combate que definirá su destino. El torneo comienza con gran entusiasmo del público mientras los luchadores suben al ring. La tensión se palpa en el ambiente y desde el primer momento los combates son intensos. Los participantes exhiben su destreza con golpes certeros y esquivas ágiles. Algunos recurren a trucos para obtener ventaja, manteniendo a los espectadores al filo de sus asientos. Entre ellos, un luchador conocido como Silencio destaca por su fuerza arrolladora, eliminando a sus rivales 1 a 1. Finalmente, solo Nacho queda frente a él. Aunque lucha con determinación, la superioridad de su oponente es evidente. Con un último golpe, Nacho es noqueado y la victoria queda en manos de Silencio. Derrotado, regresa al monasterio, donde lo reciben con un solemne silencio. Al ver que sus pertenencias han sido cuidadosamente guardadas, comprende que su tiempo allí ha terminado. Sin más opción, decide partir hacia el desierto. Antes de marcharse, Chancho lo alcanza y le entrega un machete que perteneció a su madre, quien antes de morir quiso que él lo tuviera. Nacho recibe el obsequio con gratitud, aunque sin muchas palabras. Se despide con serenidad, dejando claro que ni la lucha ni el monasterio son su hogar. En el desierto improvisa un campamento y sobrevive alimentándose de la pulpa de un cactus, y así comienza a adaptarse a su nueva realidad. La tranquilidad se ve interrumpida por el rugido de un motor. Steven llega en motocicleta con una noticia inesperada. Nacho debe volver al combate porque Silencio ha quedado fuera de la competencia. Sin embargo, la razón es absurda. Steven le arrolló el pie mientras el luchador forcejeaba con un niño hambriento por un pan. Al enterarse de que su próximo rival sería Ramsés, Nacho se mantiene firme en su decisión de alejarse de la lucha y rechaza la propuesta sin dudar. Pero Steven le recuerda que los niños del orfanato dependen de él y que su lucha no es solo por sí mismo. Para sorpresa de Nacho, su amigo, quien siempre había dicho que odiaba a los niños, admite que ha cambiado de opinión. Antes de tomar una decisión, Nacho escribe una carta a Encarnación en la que le confiesa su amor y lamenta el voto que los separa. En sus palabras, se permite imaginar una vida juntos, incluso con una familia. Mientras Ramsés se prepara para el combate, Nacho también concentra su mente en la pelea. En un momento de calma, comparte con Steven una canción que compuso en el desierto para Encarnación. Aunque desafinada y sin ritmo, la melodía refleja sus sentimientos y su proceso de reflexión. El instante es interrumpido por el llamado al ring. Nacho avanza con determinación y para su sorpresa, es recibido con una ovación del público, lo que renueva su confianza. Poco después, Ramsés hace su entrada con un despliegue imponente, reafirmando su imagen de luchador temido y admirado. La tensión en la arena crece mientras el combate está a punto de comenzar. Antes del primer golpe, Steven toma un momento para orar, pidiendo a Dios que fortalezca a Nacho con fuerza y nutrientes. Desde el inicio del combate, Ramsés deja clara su superioridad, sometiendo a Nacho con golpes certeros y llevándolo al límite. Sin embargo, Nacho resiste y, aprovechando un descuido, logra contraatacar con inesperada destreza. Durante un breve descanso, Steven se acerca para ofrecerle una sandía y ayudarlo a recuperar energía, pero antes de que pueda reponerse, Ramsés lo ataca sin previo aviso. Indignado, Steven intenta defender a su amigo golpeando al campeón, pero solo logra enfurecerlo más y recibe un brutal ataque que lo lanza lejos. La lucha se intensifica cuando Ramsés, en un acto de desprecio, le arranca la máscara a Nacho frente a toda la multitud.
El público queda en shock y Nacho, aturdido, es víctima de una serie de golpes despiadados. Con cada ataque su cuerpo cede hasta quedar tendido en la lona, mientras Ramsés, seguro de su victoria, apoya un pie sobre él, dando la impresión de que la derrota es inminente. Cuando todo parece perdido, Encarnación y los niños irrumpen en el lugar, vestidos como Nacho, mostrándole su apoyo incondicional. Aquel gesto despierta en él una renovada determinación. Nacho se libera de Ramsés y toma el control del combate. Con una fuerza arrolladora derriba a su rival y en un último esfuerzo lo levanta en brazos para arrojarlo fuera del ring. Sin dudarlo, Nacho sube a las cuerdas, extiende los brazos con imponencia y como un águila se lanza sobre Ramsés, asegurando su victoria con una llave final. El árbitro confirma el resultado y la multitud estalla en vítores y aplausos. Los niños lo observan con admiración y Encarnación esboza una sonrisa de orgullo. Con el dinero del premio, Nacho compra un autobús para llevar a los niños de excursión, permitiéndoles conocer nuevos lugares. Todo esto en compañía de Encarnación y su inseparable amigo Steven.